Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a presentar la sesión número 5, el tema de hidruros y ácidos. Aquí daremos a conocer algunas partes importantes de las funciones inorgánicas, como son la función hidruro, la función ácida, subdividida en hidrácidos y oxácidos. ¿Qué nomenclaturas tradicional y IUPAC vamos a poder realizar? En la introducción del tema de hidruros y ácidos, pues nos hacemos una primera pregunta: ¿qué propiedades y características conoces de los ácidos y hidruros que se utilizan en casa? Muchos de estos compuestos nosotros de forma directa, pero con algunos cuidados, los tenemos en el hogar. Por ejemplo, en el caso de los automóviles tenemos la batería, ¿no? Que normalmente tiene el ácido sulfúrico, y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? A veces esos cambios de batería que normalmente lo hacen con todas las medidas de protección, eh, ya que hay presencia de ácido sulfúrico. Otro es el ácido muriático, que deriva de la combinación del ácido clorhídrico en cierta cantidad de agua. Normalmente lo utilizamos para la limpieza de los inodoros, de los baños en general. En el caso de los hidruros, nosotros podemos encontrar eh, presencia de hidros en el amoníaco, que también se utiliza en gran cantidad en productos de limpieza. También en los tintes para el cabello se utiliza el amoníaco como un componente en este tratamiento. Así como ellos, pues seguramente podríamos encontrar algunos otros más que son importantes. El caso de la figura que nosotros estamos viendo, ¿no? En el caso de las frutas es un ácido, digamos, natural de las frutas. Eh, tenemos ahí una serie de otros componentes que de alguna manera las tenemos en el hogar. Y con la otra pregunta que nos dice: ¿qué aplicaciones industriales de estos productos químicos conoces? Aquí podríamos citar varios, ¿no? En el caso de los ácidos, podemos tenerlo en la industria textil, en los colorantes, en la industria petrolera, ¿no? En el revelado de las fotografías. eh, Y en el caso de los hidruros, los podemos encontrar en los desecantes de solventes orgánicos, ¿no? En los reductores de corrosión, en procesos de fundición, entre los principales, ¿no? Ahí podemos encontrar en esas industrias estos compuestos ácidos y hidruros en general. Dentro de los saberes previos, tenemos aquí algunas preguntitas que compartimos con ustedes. La número 1 dice: ¿conocemos algún hidruro o ácido? Normalmente lo más común, hay veces que también se va utilizando, ¿no? Inclusive yo creo que muchas ferreterías, ustedes lo han visto, es más con el nombre comercial, ¿no? Que es la soda cáustica, que es el hidróxido de sodio. Eh, y en el caso de los ácidos, tenemos el ácido clorhídrico, como les decía anteriormente, ¿no? Diluido en agua, más utilizado como el ácido muriático. En el caso de los hidruros, como un componente de las pilas, ¿no? Recargables. Eh, Otra pregunta que nos dicen: ¿cómo diferencias a un ácido de un hidruro? Bueno, un hidruro, como ustedes saben, estimados alumnos, es un compuesto binario, es decir, de dos elementos, en el que interviene un elemento, puede ser metálico o no metálico, y el hidrógeno. En cambio, un ácido, vamos a encontrar compuestos binarios que derivan de un grupo pequeño, pero que estén en medio acuoso, como es el caso del ácido clorhídrico, ¿no? Eh,
también podemos dar a conocer una gran diferencia en los ácidos oxácidos, son compuestos ternarios, en el que nosotros vamos a encontrar hidrógeno y oxígeno en su composición, como es el caso del ácido sulfúrico. Entonces ahí vemos algunas diferencias claras entre un hidruro y un ácido. Y la tercera dice la industria, ¿con qué nombres encontramos estos compuestos? Creo que ya lo hemos estado diciendo, normalmente son nombres comerciales, ¿no? Como el ácido clorhídrico, que más comúnmente lo podemos encontrar como el ácido muriático, ¿no? Eh, y otros componentes que nosotros normalmente vamos a encontrar en la industria es el ácido sulfúrico, que es muy importante para diferentes procesos. Y estos normalmente nosotros vamos a ir viéndola en el transcurrir de la clase. ¿Qué deseamos lograr con el alumnado en esta clase? Al finalizar la sesión, el estudiante formula y nombra correctamente los compuestos como son hidruros y los ácidos, haciendo uso de los estados de oxidación de los elementos químicos y aplicando las reglas de las nomenclaturas YUPA tradicionales TOC, siguiendo un proceso lógico y coherente en base a las reglas de formación. Los contenidos generales que nosotros vamos a visualizar va a ser la función de hidruros metálicos, número 1, número 2, la función de hidruros no metálicos, 3, la función ácido, que aquí tenemos los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos, y 4, la nomenclatura tradicional de YUPA, que son las más utilizadas, las reglas con las que se puede nombrar estos compuestos. Dentro de las funciones orgánicas que vamos a ver, estimados alumnos de ácidos y hidruros, tenemos que en un primer momento veremos los estados de oxidación, que es, no se olviden que es muy importante que nosotros demos a conocer el estado de oxidación para poder identificar qué número de valencia está trabajando el elemento y así yo poder nombrarlo correctamente. Los prefijos y sufijos para la nomenclatura, también es importante. Una de las nomenclaturas utiliza mucho los prefijos mono, di, tri y así sucesivamente. El caso de los hidruros, veremos nosotros la clasificación que tiene. Hay hidruros metálicos y hay hidruros no metálicos, como estamos viendo aquí. Los ácidos también, identificar su clasificación. Hay dos importantes que vamos a darles a conocer, que son los ácidos hidrácidos, que es un grupo pequeño y eso hay que saber identificarlo dentro de la tabla periódica, qué grupos son los que se va a utilizar, y los ácidos oxácidos, que son los compuestos que derivan de la reacción de los anhidridos más el agua. Y algunos ácidos especiales, como son los polihidratados y los poliácidos. Esto es importante recordar siempre, ¿no es cierto?, en todo lo que hemos ido viendo nomenclatura, es siempre tener en cuenta el número de oxidación de los elementos químicos, tanto de los metales, tanto de los no metales. Hay elementos que tienen una sola valencia, hay elementos que tienen dos, y en el caso de los no metales tenemos varios elementos químicos que tienen 3 y 4 valencias. Entonces hay que tener en cuenta los estados de oxidación, que es muy importante, y sobre todo también agregarles que, por ejemplo, el caso del manganeso y el cromo son compuestos especiales, ¿no?, que tienen que pueden trabajar como metal y como no metal. Entonces hay que estar atento al número de oxidación de cada uno de ellos. Ya nosotros esto de las nomenclaturas lo hemos ido manejando, no se olviden, cuando hay una sola valencia para el caso de la nomenclatura común, ¿no? El prefijo normalmente estamos utilizando es ico, en el que es de 2, oso, ico, 3,
valencias hipo-oso el menor, el intermedio oso, el mayor ico, y el de 4 hipo-oso, oso, ico y per-ico, ¿no? Esto normalmente también se utiliza para lo que es la nomenclatura tradicional o común. El caso de los hidruros, como hemos venido diciendo, ya son compuestos binarios. Se clasifican en dos: hidruros metálicos y hidruros no metálicos, ¿no? Dentro de los hidruros no metálicos tenemos los grupos 3, 4 y 5, que normalmente inclusive tienen nombres especiales, y el grupo 6 y 7A, ¿no?, de la tabla periódica. En el caso de los hidruros metálicos, ¿no?, ya hemos dicho, vamos a nosotros tener en cuenta que vamos a hacer reaccionar el metal más el hidrógeno y me va a formar los hidruros metálicos. Por eso apreciamos aquí en la tabla periódica que nos dan en la parte inferior, identificar con claridad los metales, ¿no? Eso es importantísimo. Ya a estas alturas el alumno debe diferenciar claramente quiénes son metales y quiénes son no metales, ¿no? Entonces, con ello, el metal reacciona con el hidrógeno y me forma un hidruro metálico que normalmente es un compuesto binario. Su estado de oxidación del hidrógeno va a trabajar con 1 y normalmente hace el intercambio de valencia en forma cruzada, como estamos viendo aquí en el PPT, ¿no?, o en forma de aspo. Como aquí tenemos, por ejemplo, el hidruro de calcio, ¿no? El caso del níquel, tendríamos esto sería el hidruro niquélico, porque el níquel tiene valencia 2 y 3, ¿no? Entonces, si lo estoy nombrando por la nomenclatura tradicional, oso-ico, ¿no?, en sus prefijos, si es Yupac, vamos a ver que es mono-di-tri, o si es stock, el número de valencia del elemento químico correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos, si es un solo estado de oxidación, el hidruro seguido del nombre, ¿no?, hidruro de litio, de sodio, de magnesio. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen solamente una sola valencia. Ya si el elemento tiene dos valencias, que hay varios, tenemos el caso del cobalto, el hierro, el cobre, por ponerles algunos ejemplos. Entonces ahí usamos para la menor valencia la terminación oso y para la mayor valencia la terminación ico. Entonces acá yo, por ejemplo, tengo el COH2, hidruro cobaltoso, ¿no?, porque estoy trabajando con el cobalto valencia 2, la menor. Si trabajo con la valencia 3, estoy hablando de la mayor valencia del cobalto, entonces voy a ponerle el nombre hidruro cobáltico. Esto para la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura esto, ya nosotros hemos dicho, usamos el número de estado de oxidación, pero transformado en un número romano y en paréntesis. ¿Ve? El mismo ejemplo, hidruro de cobalto, para la menor valencia 2 en romano. Hidruro de cobalto, para la mayor valencia 3 en romano. Y el caso de la nomenclatura Yupac, hablamos de los prefijos di, tri, tetra, penta. Aquí, por ejemplo, tenemos trihidruro, porque hay 3 átomos de hidrógeno de aluminio, ¿no? Entonces, esa es el nombre que se va a tener con diferentes tipos de nomenclatura estudiadas, en el caso de los hidruros metálicos, ¿no? Aquí tenemos algunos ejercicios que ustedes también pueden repasar, ¿no? Acá, por ejemplo, el primero dice sistemática o Yupac, dihidruro de plomo. Stock sería hidruro de plomo valencia 2, porque el plomo está trabajando con la menor valencia. Y tradicional sería hidruro plumboso, ¿no? El segundo, para ayudarles en el segundo ejercicio, ¿no?, FeH2. El hierro, si usted ve una tablita, tiene valencia, aquí arribita también lo puede visualizar, ¿no? Tiene valencias 2 y 3. 2 la menor valencia, 3 la mayor valencia. Entonces, si es Yupac, hago uso de los prefijos. Otra vez, dihidruro de hierro. Si es stock,
pongo hidruro de hierro, entre paréntesis, valencia 2 en romano. Y si es tradicional o común, voy a poner hidruro ferroso, ¿no? Porque es la terminación oso para la menor y la terminación ico para la mayor. Así podrías hacer los otros dos en manera de práctica. El caso de los hidruros no metálicos, estamos hablando de elementos no metálicos como es el carbono, como es el cloro, como es el azufre, entre otros, que reaccionan con el hidrógeno, entonces me van a formar los famosos hidruros no metálicos. La combinación de ellos dos, de igual manera que los metálicos, son compuestos binarios, ¿no? Son compuestos binarios. Aquí lo tenemos también en forma cruzada, ¿no? Por ejemplo, acá tengo yo el fósforo. Si yo lo hago con nomenclatura, el fósforo común sería fosfuro de hidrógeno, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al metano también. Entonces, estos son compuestos, ¿no? Que muchos de ellos tienen nombres especiales que comercialmente a veces se les llama. Aquí su nomenclatura de igual manera, ¿no? La palabra hidruro seguido del nombre en el tradicional de nitrógeno. Por lo tanto, yo diría hidruro de nitrógeno, ¿no? El caso de stock, yo te diría el nombre del no metal, terminado en uro, como dice aquí, stock, nitruro de hidrógeno. ¿Ven? Y UPAC, siempre utilizando los prefijos, trihidruro de nitrógeno. Entonces estos son también de igual manera las nomenclaturas para poder nombrar a estos compuestos hidruros no metálicos. Aquí por ejemplo tenemos, ¿no?, el nitrógeno con una valencia de -3, el carbono con la valencia 4, que son no metales, ¿no? Trihidruro de nitrógeno sistemático, ¿no?, o UPAC, que es usando los prefijos, stock, nitruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque solamente, acuérdense que esto no aparece el número porque está trabajando con una sola valencia el nitrógeno cuando reacciona con el hidrógeno. Y luego, en forma tradicional o común, hidruro de nitrógeno. Así podemos nombrar nosotros, ¿no?, a los otros ejemplos que ustedes tienen con las diferentes nomenclaturas que se están presentando. Por ejemplo, ayudaremos con una más, ¿no? Acá, por ejemplo, yo diría tetrahidruro de silicio para la nomenclatura sistemática. Para stock, yo solamente coloco siluro de hidrógeno. Y el tradicional, ¿no?, o común, pongo yo hidruro de silicio, ¿no? Y así puedo ir nombrando los diferentes compuestos que ustedes están observando acá. El caso de los ácidos también tiene una clasificación en las funciones inorgánicas. Tenemos ácidos hidrácidos y tenemos ácidos oxácidos. Dentro de los ácidos oxácidos, pues hay una variedad que vamos a tomar de repente los principales, ¿no?, polihidratados y poliácidos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, los ácidos hidrácidos, están formados por la combinación, ¿no es cierto?, de el hidrógeno con un elemento no metálico, pero de solamente grupos 6 y 7 de la tabla, ¿no?, como es el azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo y yodo. Es decir, los ácidos hidrácidos son especiales porque solamente es para un grupo pequeño, ¿no? Ahora, estos hidruros no metálicos tienen un comportamiento ácido en disoluciones acuosas. Es decir, se van a comportar como ácidos cuando están en un medio acuoso y van a terminar su nombre, ¿no es cierto?, con la palabra
hídrico, ¿no? De ahí los nombres que salen ácido clorhídrico, sulfídrico, etc. Aquí, por ejemplo, justamente lo que yo les estaba diciendo, cruzar en aspa, ¿no? Pero en medio acuoso. Entonces acá tenemos nosotros el ácido sulfídrico y el ácido clorhídrico, ¿ya? Y otro dato importante, solamente este grupo de ácidos hidrácidos se forma con elementos de la tabla periódica de los grupos 6 y 7. En forma tradicional, normalmente se coloca la palabra hídrico y utilizando stock, normalmente se pone la palabra uro y terminado de hidrógeno. En este caso el no metal correspondiente, ¿no? Cloruro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. De esa manera se nombra mediante stock. En cambio, en el tradicional, estás nombrando, haciendo terminar la palabra hídrico, ¿no? Ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ¿ven? Entonces, tener en cuenta bien cada una de las reglas para las distintas nomenclaturas. Aquí tenemos algunos ejercicios, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, el HCl en forma acuosa, muy importante, muchos libros lo resaltan, ¿no? Porque esto significa que está en medio del agua, ¿no? Si no sería el cloruro de hidrógeno, ¿no? Cuando no está en medio acuoso. Pero cuando está en medio acuoso ya se transforma en un ácido porque se va a desprender aniones y cationes, ¿no? Entonces acá tenemos en la nomenclatura stock cloruro de hidrógeno, tradicionalmente ácido clorhídrico. Nomenclatura stock para la siguiente, sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico. Nomenclatura stock, ¿no? Teluro de hidrógeno, ácido telhídrico. Y así, ¿no? Cada uno de ellos ustedes pueden ir poniéndole su nombre respectivo para ácidos hidrácidos. Y como ustedes están observando también, hay que ser buenos observadores, miren, compuestos binarios, ¿ya? Si le dicen acuoso, mucho, mucho mejor, ¿no? Porque ese es un ácido y el hidrógeno que acompaña a cada uno de ellos. Otro tipo de ácido es el ácido oxácido, ¿no? Esto se va a producir porque reacciona el óxido ácido o también llamado anhidrido más agua. Y me va a formar, aquí miren ustedes el cuadrito rojo que está muy importante, un compuesto, ¿no? Aquí tenemos, yo le llamaría el esqueleto de este ácido oxácido. Está formado por el hidrógeno que va adelante, número de hidrógeno, el no metal y el oxígeno. ¿Ok? Esto es entonces ya un compuesto ternario, ¿no? Este es un compuesto ternario. Entonces, es importante que usted identifique con claridad. Siempre un ácido tiene esa estructura. El hidrógeno, el no metal y el oxígeno. ¿Ven? Los tres en ese orden. Ahora, aquí hay una regla que normalmente nosotros en clase lo vamos a realizar. El hidrógeno, cuando es, perdón, el no metal, cuando es, tiene números de oxidación pares, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos hablando del azufre, ¿no? Que tiene 2, 4 y 6, entonces el hidrógeno va a tener como número de valor X2. En cambio, cuando yo tengo un metal como el cloro que tiene números impares, ¿no? 1, 3, 5 y 7, el número de hidrógeno va a ser, no el X, va a ser 1. Y en el caso de los pares hay una formulita, pues, ¿no? N más 2 sobre 2, y en el caso de los impares, estamos hablando de los números de oxidación, N más 1 sobre 2, ¿no es cierto?
Y con eso yo puedo también encontrar la fórmula correcta de un ácido oxácido. Aquí tenemos, por ejemplo, la reacción de obtención, ¿no? Por ejemplo, miren, yo tengo el dióxido de carbono más agua y me va a formar delante el hidrógeno, 2 carbono y oxígeno. Me forma un ácido. Como es del carbono, acuérdese usted, el carbono está formado por valencias 2 y 4. Aquí, si usted se da cuenta, ¿no? Usted hace su número de oxidación, está trabajando con la mayor valencia, con 4. Entonces el ácido carbónico, ya lo vamos a su nombre, ¿no? Y aquí tenemos algunos otros ejemplos que usted de igual manera puede colocarlo. Siempre primero el hidrógeno, al medio, en este caso el azufre, seguido del oxígeno. Cuenta la cantidad de oxígeno, cuenta la cantidad de hidrógenos y lo coloca y ahí está formando el producto. Igual manera para el cloro. ¿Ya? Esto como una manera de un ejercicio que usted vaya viendo cómo se forman los ácidos oxáceos. Y como les decía, en forma tradicional, ¿no? El ácido carbónico, siempre uso del oso y el ico, ¿no? Para los elementos no metálicos. Esto ya tiene un nombre, terminación ato al elemento no metálico. Dice, escribe el ácido del no metal con la terminación ato. Entonces pongo ácido, ¿cuál es el no metal? El carbono, entonces carbonato. ¿Qué valencia tiene? 4. Esa es la manera de nombrar a un ácido oxácido utilizando la nomenclatura esto. Y UPAC también tiene una forma de nombrarlo que aquí hay que verlo con claridad para hacer otros ejercicios, ¿no? Normalmente dice, se escribe el prefijo numérico del oxígeno de inicio. El no metal con la terminación ato, el no metal. Y el estado de oxidación del no metal en paréntesis, claro, y número romano, seguido de la palabra hidrógeno. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo nosotros, el H, bueno, aquí hay un error, ¿no? Es H2, no, bueno, este es un ejemplo distinto, H3CO3, trioxo, el no metal, carbono, carbonato, valencia 4 de hidrógeno. Entonces, esta es la otra manera de poder nosotros nombrar a cada uno de los elementos o compuestos, digamos, compuestos que son los ácidos oxáceos. Eh, en forma tradicional, en forma de stock, en forma YUP. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Veis? Siempre el formato, ¿no? El formato del ácido oxácido, ¿no? Ternario, hidrógeno, no metal, oxígeno. Esa es la estructura, ¿no? Ácido clórico, ácido clorato, 5. Por los 3 oxígenos, trioxo, ¿no? por el oxígeno, trioxo, el cloro, clorato, 5 de hidrógeno, ¿no? Pues así podemos nombrar cada uno de los que ustedes también tienen acá. Acá tenemos, por ejemplo, más 4, 6, sí, 4, ácido sulfuroso, ácido sulfato, entre paréntesis, 4 romano. Luego trioxosulfato, 4 en romano de hidrógeno, ¿no? Así para el teluro, para el bromo, que lo pueden practicar también. Luego tenemos algunos ácidos, como les dije, eh, básicos que usted pueda conocer, que normalmente se les llama especiales, porque tiene una forma, ¿no? Una forma de nombrarlo y una forma que uno tiene que seguir en la combinación de su reacción, ¿no? Por ejemplo, los polihidratados, dice los óxidos ácidos, perdón, pueden combinarse con más de una molécula de agua. Para diferenciarlos se usan los siguientes prefijos.
Entonces uno tiene que fijarse en los prefijos para saber si es meta, piro, orto, ¿no? Para los que tienen estados de oxidación impar, como es el caso del cloro, ¿no? 1, 3, 5 y 7. Entonces, para que yo tenga que sea el prefijo meta, tiene que ser una molécula a una molécula de agua, ¿no? Para que sea piro 1 a 2, orto 1 a 3. El caso de los pares, como por ejemplo podría ser el azufre, ¿no? 2, 4 y 6. Si su combinación es 1 a 1, será meta. Si su combinación, ¿no? O la reacción que se va a producir entre el anhidrido y el agua es 2 a 1 para formar el ácido, es piro. Si es 1 a 2, es orto. Esto de aquí es importante, lo pueda tener usted para que identifique rápidamente cuál de los polihidratados se refiere, ya sea con los que tienen valencia impar o par. Eso es lo primero que tengo que saber, ¿no? ¿Qué elemento es? ¿Qué tiene? ¿Pares? ¿Valencias pares o valencias impares? Y de acuerdo a eso me fijo, ¿no? El anhidrido con el agua, ¿cómo están reaccionando sus moléculas? 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 2 a 1, dependiendo de lo que tenga, se va a tener el prefijo correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, el anhidrido fosfórico, ¿no? Más 3 moléculas de agua. Aquí, obviamente, delante ya saben que es 1, ¿no? Entonces, como esto es una reacción de 1 a 3, miren, forma el H6P2O8, simplificando, H3PO4 sería el ácido ortofosfórico en forma tradicional, o el ¿no? Tetraoxofosfato, valencia 5 de hidrógeno. ¿Bien? Entonces, esto de aquí es importante, la palabra orto. Si usted revisa anteriormente el cuadrito, es 1 a 3 y son números impares, ¿no? El estado de oxidación del fósforo. Si es estado de oxidación par, como es del azufre, 1 a 2 me forma el H4, ¿no? SO5. Entonces sería en forma tradicional ácido ortosulfúrico. Quiero hacerlo con Yupac, pentaoxosulfato, está trabajando con 6 su valencia, en romano, de hidrógeno. Estos son los famosos ácidos polihidratados. Y los otros tipos de ácidos especiales que hemos colocado son los poliácidos, ¿no? Son aquellos que tienen una estructura N-anhidridos más una molécula de agua me forma un poliácido. Se caracterizan normalmente los poliácidos porque sus moléculas poseen 2 o más átomos del no metal, por lo cual usan en la nomenclatura tradicional prefijos numéricos delante del no metal cuando el ácido posee más de 2 átomos no metálicos respectivamente. Ya nosotros sabemos que 2 ti, 3 tri, 4 tetra, 5 penta y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿no? 4 moléculas del dióxido de carbono más agua, el agua siempre una sola molécula, me forma este compuesto especial, ¿no? Este ácido especial, H2C4O9. En forma tradicional sería ácido tetracarbónico, ¿no? Por eso lo resalta el carbono. Y UPAC sería 9 del oxígeno nonaoxo tetracarbonato, ¿no? Porque UPAC termina en ato, número de la valencia 4 de hidrógeno. Esto es, por ejemplo, para pares, ¿no? Otro, si yo tengo 3 moléculas, ¿no? De el anhidrido clórico, ¿no? Más una molécula de agua me va a formar este ácido especial, H2 cloro 6 o 16. Entonces, me centro en el cloro, ¿no? Nombre tradicional, ácido hexaclórico. Si yo quiero hacer con yupa, entonces pongo hexadeca, porque son 16 oxígenos, hexadeca oxo, por el oxígeno, ¿ves? ¿No? El cloro, hexaclorato, porque tiene 6, ¿no? Hexaclorato, valencia 5 en romano de hidrógeno, ¿no? Entonces este es el otro ácido especial que nosotros tenemos aquí.
Y ahí tenemos algunos ejemplos más que ustedes pueden nombrarlos, escribirlos, eh, preguntarles también si no a su docente alguna duda que puedan tener. Pero guiándose con lo que ya hemos dicho, las nomenclaturas tradicional y UPAC de los ácidos en forma común y esos dos ácidos tradicionales. Luego acá tenemos algunas instrucciones importantes para el trabajo en grupo y ustedes ya saben, primero conformar su equipo, desarrollar las actividades que le dé el docente y luego presentar en equipo sus resultados. Aplicaciones. Para el caso de los ácidos, como ustedes están viendo aquí, hay una variedad, ¿no? En el caso del ácido clorhídrico en solución acuosa, se utiliza, por ejemplo, para la acidificación industrial, para el refinado de minerales de estaño y tantalio, para eliminar la capa de ozono de las calderas, la capa de óxido, perdón, y equipos de intercambio de calor. El ácido nítrico se utiliza en la fabricación del nitrato amónico para fertilizantes y explosivos. Además se utiliza en síntesis orgánicas, metalúrgica, flotación de minerales y para procesado de combustión nuclear. Así, y de igual manera, el ácido sulfúrico, ¿no? Purificación del petróleo, el ácido fosfórico, componente, por ejemplo, de las bebidas gaseosas, en el caso de la odontología para el pegamento de prótesis, etc. Es decir, tenemos una variedad, ¿no? De aplicaciones importantes de los ácidos, tanto oxácidos y los ácidos hidrácidos. Y luego nosotros acá, ¿no? Normalmente hacemos lo que le llamamos la metacognición, ¿no? Englobar todo lo que he aprendido, despejar las dudas, comentarlas con el docente, ¿no? Qué fue lo más fácil, difícil y novedoso que se presentó, qué hemos aprendido en esta sesión, ¿no? Cuántos tipos de hidruro, ¿no? Hemos visto y ácidos aprendimos el día de hoy, cómo puedo resolver mis dificultades encontradas, hay que preguntar, siempre yo le digo a los alumnos pregunten, ¿no? Las dudas, si las hubieran, qué tipo de problemas se resuelven mediante los conocimientos de los hidruros y los ácidos, lo hemos comentado y seguramente usted lo puede ampliar. ¿Conoces hidruros y ácidos en tu vida diaria? Existen muchos, algunos ya las comentamos y usted también puede de repente ampliarlo. De igual manera en tu carrera, ¿qué aplicaciones puedes ver de esta parte importante que hemos visto de los ácidos eh, eh, y los hidruros que se pueda tener? Algunas referencias bibliográficas. Y eso sería todo por hoy, estimados alumnos. Espero que les haya gustado la presentación y nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias.